Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para este tiempo de predicación, meditación en la palabra del Señor. Y amigos y hermanos que están sintonizando la radio, también es motivo de gran gozo que ustedes puedan oír esta emisora, Radio Atalaya, y escuchar la palabra del Señor, el mensaje que permanece para siempre. En esta mañana, en este día, queremos hablar del tema enseñanzas y advertencias de Jesús. Basadas estas enseñanzas y advertencias en el Evangelio según San Lucas. Ustedes y yo sabemos que 4 evangelios se escribieron: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de los evangelistas fueron testigos oculares. Ellos son Mateo y también Juan. 2 no fueron testigos presenciales: Lucas y el mensaje de esta mañana y el Evangelio según San Lucas. Pero también hemos leído en Lucas 1 que el doctor Lucas, el médico amado, era un gran estudioso, era un hombre docto, era un erudito, él era un hombre investigador y él fue a las fuentes primarias para recoger todo el testimonio de lo que Jesús hizo y de lo que él dijo. Y no hay la menor duda que cada uno de los escritores de los 4 evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y ellos escribieron no lo que quisieron, sino lo que el Espíritu Santo les dijo y los guió a escribir. Entonces vamos a meditar en esta mañana, en este día, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 11. Hay tanta riqueza y repetimos, el tema es enseñanzas y advertencias de Jesús. Seguro estoy que el Señor nos hablará hoy y sus vidas y mi vida serán grandemente edificadas con esta bendita palabra que permanece para siempre. Dijo el Señor: sécase la hierba y la flor se cae, mas la palabra de Dios, esta Biblia, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir lo que está escrito. Los 66 libros de la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda ella, la Biblia, es la palabra de Dios. No solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y hacemos bien sentarnos cada día a los pies de Jesús y oír su palabra. ¿Cuándo oímos su palabra? Cuando la leemos, cuando la estudiamos. Y una vez que Él nos habla por medio de su palabra, entonces nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Oramos a Él. Vamos inclinando nuestros rostros un momento y oremos al Señor. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo, el que se humanó, el que se encarnó, el que vino a vivir entre nosotros y a entregar su vida en la cruz y resucitar glorioso al tercer día. Y guiados por el Espíritu Santo de Dios que vino para morar dentro de nosotros. Y cuando hacemos lo bueno, el Espíritu Santo se alegra, pero cuando pecamos, el Espíritu Santo se entristece.
Guíanos, Señor, en este día, en esta mañana, en esta meditación y predicación por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por estas enseñanzas y advertencias que vamos a recordar o que las vamos a estudiar y en algunos casos de algunas personas las van a conocer. Guíanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a usar la técnica de ir leyendo los pasajes del capítulo 11 y haciendo algunas explicaciones, interpretaciones. La interpretación correcta, guiada por el Espíritu Santo de Dios, y también las aplicaciones pertinentes para nuestra vida. Si no hay aplicación, no hay mensaje. Y queremos que este mensaje llegue a las mentes, a los corazones y muevan las voluntades, su voluntad y la mía, para que hagamos y que no seamos oidores olvidadizos. Primero, la enseñanza en cuanto a la oración. San Lucas 11, desde el versículo 1 hasta el 13, dice de la siguiente manera. Los que tienen sus Biblias, busquen en sus Biblias y vamos leyendo. Y los que están escuchando, con la atención que les caracteriza, escuchen, les ruego. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, como siempre orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, aquí siendo malos significa teniendo una naturaleza caída, o somos inclinados a hacer lo malo, si siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. El Señor habló aquí la necesidad de orar. Quiero decir algunas cosas. Este modelo de oración no es para que nosotros lo aprendamos de memoria y cada vez lo estemos repitiendo como algo mágico. Y no es para repetirlo tantas veces y si lo hacemos así, el Señor nos oye. Este es como un modelo de oración. Esto es como un bosquejo
para que cuando nosotros oramos, sigamos este modelo, este bosquejo que el Señor nos dio. Miren que los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar. No creo que haya un lugar donde diga que los discípulos le hayan preguntado, oye Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a testificar. Pero sí le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús les enseñó a orar? Miren, no les enseñó tanto cómo orar. No les dijo en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar. No cómo orar, sino les enseñó a orar. ¿Por qué? Escuchen, hermanos queridos y amigos. Cuando nosotros, los seguidores de Cristo, sus discípulos, aprendemos a orar, porque orar es conversar con Dios, dialogar con Dios, es comunicarnos con Dios. Cuando aprendemos a dialogar con Dios, a hablar con Dios, entonces también podemos hablar con los hombres. En la oración nosotros hablamos con Dios y en la predicación y la enseñanza nosotros hablamos con la gente. Así que es mejor que perfeccionemos nuestra oración, que nos dediquemos a orar. Y mientras más oramos, más aprendemos. Y cuando oramos más, seremos también mejores predicadores. ¿Qué hay que hacer? No hay que fijarse en la técnica, sino en orar, orar y orar. El Señor en algunas ocasiones pasó la noche entera orando. Y Él dijo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor? Haciendo lo bueno, lo recto, lo justo. Santificamos el nombre del Señor cuando vivimos como Él, cuando andamos como Él, cuando nos parecemos a Él, cuando tenemos buen testimonio, cuando somos santos como Él es santo, entonces nosotros estamos santificando su nombre. Y Él dijo en el verso 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en el 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El pan es la primera necesidad del cuerpo. El pan es la primera necesidad del cuerpo y el perdón es la primera necesidad del alma. Entonces, ¿cuándo tenemos paz? Cuando perdonamos. Continuamente hay personas que nos ofenden, que nos atacan, que nos critican, que nos calumnian, pero nosotros perdonamos y eso produce paz. Recuerden, hermanos y amigos, el pan es la primera necesidad del cuerpo. Para vivir hay que comer. Y la oración es la primera necesidad del alma. Para tener paz con Dios y paz en nuestro corazón con la gente, tenemos que aprender a perdonar. Y perdónanos así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden y nos hacen mal. Entonces esta no es una fórmula para repetir. Quisiera que leamos un texto, Efesios 6, 18. Si tienen ahí sus Biblias, Efesios 6, 18, que dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, orando en todo tiempo. Y cuando oramos en todo tiempo, predicamos en todo tiempo. Y cuando oramos en todo tiempo,
servimos en todo tiempo y cuando oramos en todo tiempo también nosotros aconsejamos en todo tiempo y cuando oramos en todo tiempo perdonamos en todo tiempo y cuando oramos en todo tiempo amamos al enemigo en todo tiempo decimos la verdad, en todo tiempo somos fieles, justos, honestos, orando en todo tiempo. La clave es orar en todo tiempo. ¿Qué tal, hermanos, su vida de oración? Y amigos, para que ustedes puedan comunicarse con Dios, hay un velo que impide que su oración no llegue al cielo, y ese es el pecado. El pecado tiene que ser quitado para que su oración llegue a la presencia de Dios. Entonces hay que arrepentirse primero, queridos amigos. Y una vez que le piden perdón a Dios por sus pecados, esa barrera es quitada, es removida y entonces su oración llega a Dios. Hasta tanto no, la primera oración que Dios escucha de una persona no arrepentida es la oración de arrepentimiento, de confesión de pecados. Y el Señor dice, si nosotros, siendo malos, teniendo una naturaleza caída, inclinada a lo malo, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor si le pedimos? Si le pedimos nosotros con persistencia. Si alguien viene a pedirnos un favor a la madrugada y esa persona llama y llama e insiste, mejor es levantarse y darle lo que pide, porque puede estar toda la noche y hasta la madrugada llamando e importunándonos en el tiempo de descanso. Y el Señor no lo importunamos, no lo molestamos cuando vamos a Él en oración, porque Él no duerme. En la mañana, a la medianoche, en la madrugada, en cualquiera de las vigilias de la noche, podemos ir a Él en oración. No nos olvidemos, hermanos, esta enseñanza. Con el pan alimentamos nuestro cuerpo y con la oración alimentamos nuestra alma. Con el pan alimentamos nuestro cuerpo y cuando perdonamos estamos nosotros alimentando también nuestra alma. Orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo. En segundo lugar, aquí tenemos nosotros una advertencia. Una casa dividida contra sí misma. Lucas 11, 14 al 23. Este es un pasaje oscuro, algunos lo malinterpretan. Dice así: estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Una blasfemia. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, ya vamos a explicar esto, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro aún más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge,
desparrama. El Señor liberó a un endemoniado y el demonio que tenía posesión de este pobre hombre que sufría tanto era un demonio mudo. Y el Señor con su poder, como Rey del universo y que lo puede todo, expulsó al demonio. Y dice el versículo 14 que la gente se maravilló. ¿Por qué se maravillaron? Porque ellos sabían que era imposible liberar a un hombre de la opresión demoníaca. Esto no lo podía hacer Satanás, porque Satanás labora con sus demonios. Son de la misma casa, son de la misma familia, son del reino de las tinieblas. Y el único que tiene poder para liberar a un endemoniado es Dios. Y aquí vemos al Dios encarnado liberando a este hombre atormentado. Y le comenzaron a acusar. Y los judíos que estaban allí le atribuyeron a Beelzebú el milagro que Jesús hizo. Y esta es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Una blasfemia es atribuirle a Satanás una obra, un milagro que Dios hace. Le dijeron que es por el poder de Beelzebú, el príncipe de las moscas, o sería el dios de las moscas, Beelzebú. Beelzebú no tiene ningún poder. Era por el poder de Dios. Y otros para tentarle le pedían señal del cielo. Y el Señor no dio más señales. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y que no puede ser que Beelzebú eche fuera a los demonios, porque son de la misma familia, y ellos no están en contra. Ellos se llevan bien, porque son del reino de la oscuridad. Y el Señor luego dijo una gran verdad. Dice el verso 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Los religiosos del tiempo del Señor veían el milagro. Nadie podía echar fuera a los demonios, pero Jesús lo hizo. Y era una prueba del poder de Dios. Allí estaba el Mesías prometido obrando, el Cristo, el Dios encarnado, pero no le creyeron, lo aborrecieron. Y el Señor habla en los versículos 21 al 23 del hombre, dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que tiene o lo que posee. Aquí el hombre fuerte se refiere a Satanás. Y el verso 22 se refiere a Jesús. Pero cuando viene otro más fuerte que el hombre fuerte, Cristo, el más fuerte que el hombre fuerte, Cristo, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba el hombre fuerte, Satanás, y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús es más fuerte que Satanás, el hombre fuerte, y dice que le quita las armas. ¿Cuáles son las armas de Satanás, del diablo, para destruir el honor de los creyentes, de los discípulos de Cristo? La calumnia, la mentira, la exageración, el chantaje, el soborno. Esto usa el hombre fuerte, Satanás, pero Cristo, que es más fuerte, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hermanos,
Entonces nosotros hay dos personas a quienes nosotros decidimos seguir, o a Cristo o a Satanás. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y lo despojó de sus armas. Es un enemigo vencido. Y cuando nosotros nos hacemos parte de su reino, con Él somos vencedores. Y no solo vencedores, más que vencedores. Cristo es el Hijo del Hombre, el hombre más fuerte que venció al hombre fuerte, Satanás. Amigos queridos, ustedes tienen que hacerse parte del reino de los cielos, del gobierno de Cristo. Él es más fuerte y venció ya al diablo. Y junto a Cristo somos más que vencedores. Esto dice Colosenses 2:15, que lo venció, derrotándolo de una vez y para siempre en la cruz. Y en tercer lugar, el espíritu inmundo que vuelve, hablando en el contexto de las personas que son poseídas. Cuando el espíritu inmundo sale, estoy leyendo el verso 24, del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer o posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto indica que cuando el Señor libera a una persona endemoniada, la casa queda barrida, pero la casa tiene que ser ocupada por el Espíritu Santo de Dios. Porque si la persona que ha sido liberada, que ha sido limpiada de los demonios, no invita a Jesús a posar allí, entonces dice que toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran a la habitación, a la casa, al cuerpo que fue liberado, a la casa que fue barrida. Es necesario que las personas que han sido liberadas por el poder de Cristo reciban a Cristo como su Salvador, pidan perdón por sus pecados y permitan que Él venga a vivir, a morar en sus corazones. El Señor hace su obra completa. La parte de Dios es limpiar, perdonar. La parte del hombre es acercarse a Dios, arrepentirse, reconocer que merece la muerte y que Cristo es el único que lo puede salvar. Y versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas y hacía estas maravillas, una mujer sincera gritó y dijo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí el Señor estaba diciendo que más importante, más trascendente es la relación con aquellos que han sido perdonados. Qué hermosa es la relación entre los hermanos en la fe. Y aquí está una mujer como que dando honor, honra a la madre de Jesús y no a Jesús. Y entonces el Señor dijo, es feliz, es dichoso, es gozoso el hombre o la mujer que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con Jesús, los que hemos recibido a Cristo, somos sus familiares, somos también sus hermanos, sus hijos, sus discípulos, sus fieles seguidores. Hermosa es la familia de Dios, llamada también la iglesia,
el cuerpo de Cristo. Ahora leamos de Lucas 11, los versículos 29 hasta el 32. 29 al 32. Dice así: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur, esto es la reina de Sabá, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Los judíos querían señales que conduzcan a una resistencia militar contra Roma. Recuerden ustedes que en aquellos días Judea o Judá era una provincia del Imperio Romano y eran súbditos, estaban sometidos y buscaban una liberación. Y cuando ellos pensaban en su Mesías, pensaban en un Mesías libertador, como David, conquistador, como David, un guerrero, uno que mató a mucha gente con sus ejércitos. Y la revolución de Jesús no tenía que ver con matanzas, no tenía que ver con ejércitos militares. La revolución de Jesús tenía que ver con la revolución del corazón, el cambio del corazón. Él vino como un Mesías humilde y él entró a Jerusalén humildemente en un pollino, no en un caballo, porque entró en son de paz y no en son de guerra, pero no lo recibieron. Querían señal. ¿Qué señal? Como lo del rey David, uno que conquistó a los pueblos y ciudades de alrededor. Y él dijo: la señal es la del profeta Jonás. Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y así también el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. 3 días, después de 3 días, Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Y cuando Jonás predicó, la gente se arrepintió, los de Nínive. Y Dios no aplicó el mal, el castigo que había dicho que aplicaría. Porque comenzando con el rey se arrepintieron de su rapiña, de sus maldades. Y la reina de Sabá vino desde muy lejos para oír la sabiduría de Salomón. Y ella conoció a Dios. Pero, en cambio, los descendientes de este pueblo de Israel ahora tenían allí al maestro de maestros, al rey de reyes, al señor de señores, y no le creyeron y no lo recibieron. Más bien, Salomón fue oído, Jonás fue oído, pero Jesús, el Dios encarnado, que vino a habitar en medio de ellos, lo rechazaron. Cristo está a nuestro lado. Amigos queridos, el Señor Jesucristo está a su lado. Pero no basta con que esté a nuestro lado. Hay que abrirle el corazón. Tenemos que abrir nuestra vida para que Él, en la persona del Espíritu Santo, venga a vivir dentro de nosotros. No lo despreciemos como el pueblo de Israel lo despreció. En los versículos 33 al 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud o de la cama, de la mesa, sino en el candelero, en lo alto, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo.
Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Si una persona no ve a Jesús, no es porque Jesús se ha escondido, sino porque sus ojos están cegados. Esto dijo el gran predicador Charles Spurgeon. Los hombres no ven a Dios, no es porque Dios esté escondido. Dios está presente en todo lugar y dispuesto a amar y a perdonar. Pero los hombres no lo ven porque están ciegos espiritualmente hablando. No quieren verlo. ¿Por qué no pueden ver a Dios? Porque hay una barrera. Hay un impedimento. Y esa barrera que tiene que ser quitada se llama pecado. Cuando el pecado es quitado, entonces las personas que no ven a Dios pueden ver a Dios. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y quedó el camino abierto para que todos puedan ir a Dios. Y por esto Jesús dijo: soy yo el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No necesitamos un intermediario para llegar a Dios, ni tampoco necesitamos una intermediaria. El único que nos lleva a Dios es Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces los que vemos a Dios, lo vemos ahora y nos deleitamos con Él y con su vida, porque Él quitó nuestra ceguera espiritual. Y amigos queridos, para que ustedes puedan ver a Dios, el pecado de su vida tiene que ser quitado. El pecado que está en su mente tiene que ser quitado. Y entonces cuando Cristo con su sangre limpia de todo pecado y de toda maldad, entonces vuelve la visión espiritual. Y ahora sí podemos con los ojos espirituales y de la fe ver a Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nuestra vida. Y desde ese momento glorioso somos una nueva persona, una nueva criatura. Como dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en último lugar, Jesús hizo una fuerte acusación. Aquí serían fuertes advertencias contra los fariseos, saduceos y también los intérpretes de la ley, que eran los abogados de aquel tiempo. Y esto lo tenemos en los versículos 37 hasta el 54, que dice de la siguiente manera. Lucas 11, 37 al 54. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, lavado las manos. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Eran hipócritas. Ellos
eran muy minuciosos en lavarse las manos. Era todo un ritual. Bueno, como en estos días también se aconseja, se exige mucho que la gente se esté lavando las manos continuamente, y eso está bien. Pero era todo un ritual, como ellos se tardaban muchos minutos lavándose las manos, pero por dentro tenían celos amargos en el corazón. Odiaban, mentían, eran infieles y eran personas avaras, eran personas orgullosas. Por fuera se mostraban santos, pero por dentro tenían la rapiña. Y el Señor dijo que no contamina lo que va a la letrina, contamina lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca, la comida, sino lo que sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, el soborno, la mentira, el engaño, el odio, la infidelidad conyugal, la pornografía. Eso sale del corazón del hombre. Otro pasaje, 42 al 44. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones de las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Son como sepulcros blanqueados. De ninguna manera el Señor aquí se opone a la bendición de dar el diezmo. Lo que sucede es que ellos eran muy minuciosos en dar sus contribuciones, sus diezmos, y por cada 10 granitos de comino daban uno, y aún por las semillas de las hortalizas. Pero el Señor dice, esto está bien, pero han dejado la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, ser justos, ser misericordiosos y amar a Dios sin dejar de diezmar. A la verdad, los fariseos se mostraban como los sepulcros, que son tan hermosos. En aquel tiempo los pintaban de blanco con cal y continuamente los repintaban. Pero los sepulcros por dentro están llenos de huesos, de muertos. Por dentro hay corrupción, por dentro hay pestilencia. Y así la vida de las personas que no conocen a Dios. Por fuera se muestran generosos, educados, se muestran bondadosos, se muestran como filántropos, pero por dentro está la rapiña, el odio, la mentira, el soborno, la infidelidad. El Señor quería cambiarles el corazón, pero ellos no lo permitieron. 45 y 46, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, uno de los abogados, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Le habían añadido al sencillo día de reposo una serie de leyes, como que por ejemplo no podían llevar ningún peso en su mano. Para estos fariseos, para estos intérpretes de la ley, en el día de reposo que la persona debía descansar, no podían llevar un reloj pesado, ni tampoco aretes de gran peso, no podían sacar agua de un pozo, y aún hasta les impedían que caminen muchos metros hasta ir al baño. Ellos le añadieron a la sencilla ley de Dios, mandato de Dios, muchas leyes pequeñas, y se volvió la vida fastidiosa, la vida hostil,
ponían cargas sobre los hombros de los hombres, pero ellos no cumplían nada. Y 47 al 51, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por esto la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. También lo mataron a Jesús, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ellos adornaban las tumbas de los profetas que asesinaron sus padres. Y estos que asesinaron a personas como Abel y como Zacarías y a otros más, también asesinaron al Maestro, al Mesías prometido, a Jesucristo. Lo mataron en una cruel cruz romana. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, quiere decir el conocimiento de las cosas divinas. Vosotros mismos no entráis o no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces estos fariseos, estos saduceos y escribas y estos intérpretes de la ley no entraban al reino de los cielos, ni tampoco dejaban entrar. Ellos no recibieron al Mesías como el Dios encarnado, como su Salvador, pero también impedían que otros tengan contacto con Él. Ni entraban ellos, ni dejaban entrar a otros, recibiendo así una doble condenación. Pero queridos hermanos, amigos, nosotros no seamos resistentes, no seamos necios e insensibles como estos religiosos. Démosle cabida al Señor Jesucristo. Hermanos, adoremos a Cristo y obedezcamos lo que Él en esta mañana y en este mensaje nos ha dicho. Pongamos por obra lo que nos ha recordado. Y amigos, no dejen fuera a Cristo. No sean ustedes como los religiosos del tiempo del Señor. No lo recibieron a Jesús y también impidieron que otros lo reciban, que otros lo conozcan. Pero ustedes recíbanlo. Confiesen sus pecados. Pídanle perdón a Dios por todas sus maldades. Y la sangre de Cristo los limpiará en este mismo momento y comenzarán a disfrutar de una vida nueva, porque esa vida que lleva hasta ahora es una vida tormentosa. Esa vida en pecado es una vida agónica, es una vida de agonía, es triste, cansada y sin paz. Pero el Señor les ofrece en este momento vida nueva, vida abundante, esa vida con la paz de Cristo que nosotros experimentamos hoy. Recíbalo en este momento como Salvador. Amado Señor, gracias porque somos tus discípulos. Ayúdanos a imitarte fielmente, que sigamos tus pisadas. Gracias por esta enseñanza y por estas advertencias, y que nuestros amigos confiesen sus pecados. Amigos, digan a Cristo: Señor, perdóname todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, lávame de mi maldad.
Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy, desde este momento, una vida nueva. Reconozco que soy pecador. Ven a mi corazón. Gracias por la nueva vida que me has dado. Amado Señor, bendice a tu iglesia, los que somos discípulos de Cristo, y a estos nuevos discípulos de Cristo que han tomado la decisión de seguirte fielmente. Que recuerden nuestros amigos que ahora tienen la vida de Cristo, que disfruten de la vida abundante, de la paz que solo Cristo puede dar. Gracias por esta bendición, de este mensaje, de esta palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo en Cristo Jesús para todos ustedes. Y amigos también, que el Señor les bendiga y el Señor los guarde. Sigamos poniendo la mirada en Jesús, estudiando su vida e imitándola. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo.